Bueno, desde el principio del programa le relaté esta terrible, desgarradora historia de una mujer cuyo hijo fue secuestrado para garantizar que pagara una deuda de 1,000 pesos. Esto sucedió en el municipio de Los Reyes La Paz, conurbado a la capital, en el Estado de México. Y vamos a platicar al respecto. Completo la historia. Aparte de secuestrar al niño, pues ese niño estuvo 5, casi 6 días en poder de los acreedores de esta señora, y cuando por fin logró ella que fueran las autoridades a revisar el domicilio de estas personas, encontraron que el niño ya no estaba con vida. Vamos a platicar sobre esta terrible historia con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Pascal. Gracias por la oportunidad de conversar contigo y tu público. Pues no sé si sea la primera vez, pero en todo caso sí me parece que es una escalada de la violencia en contra de la infancia en México, que ahora se tome a un niño como rehén, como garantía para el pago de una deuda. Sí, Pascal, lamentablemente esto se ha convertido en una práctica frecuente. Quizás me refiero en toda la dinámica de la violencia que se tiene en el país. Quizás pondría el énfasis en que estamos hablando no de crimen organizado, sino de un conflicto, digamos, entre particulares, es decir, un delito del fuero común, pero que nos da cuenta de cómo estas prácticas de desaparición, porque ese es el nombre, es una desaparición del niño, se está ya generalizando, y esto tendríamos que poner atención. Y hay varios temas, Pascal, que necesitamos información de la autoridad para poder dimensionar qué falló y qué permitió que terminaran no solamente estas personas, presuntamente las 3 detenidas como responsables del homicidio del niño, sino particularmente estamos hablando de aparentemente una mujer con discapacidad que no tenía red de apoyo ni tampoco respuestas institucionales. Según se ha mencionado en distintos medios, pidió ayuda en varios momentos y no tuvo la respuesta inmediata, porque estamos hablando de que una omisión de la autoridad, una respuesta tardía, se traduce en este homicidio. Va a ser muy importante también, Pascal, lo hemos hablado en otros momentos, que las autoridades del Estado de México y la Fiscalía cuiden mucho el proceso para evitar contaminar las evidencias, que no se les debe ocurrir torturar a estas personas, todo este tipo de prácticas o malas prácticas que tienen las fiscalías, que posteriormente en el proceso judicial benefician a los agresores y garantizan impunidad. Pero hay que decirlo, ni es el último homicidio, ni ha sido el primero. Es atroz, llega afortunadamente por la cobertura de medios, pero seguimos teniendo altísimos niveles de impunidad en los delitos contra niños y niñas, que alcanzan entre el 90 y 95%. Es decir, de cada 100 carpetas de investigación donde los niños y niñas son víctimas, solo 3 o 5 logran tener algún tipo de sentencia o proceso. Y esto obviamente pues estimula a que se sigan repitiendo crímenes contra niños y niñas. Juan Martín, antes de irnos a corte, porque tenemos que hacer un corte y te pediría que te quedaras para que sigamos platicando, ¿qué dicen las cifras de la violencia en contra de la niñez en México? ¿Cuántos homicidios, cuántas desapariciones y otros actos violentos en contra de la niñez? ¿Qué dicen los datos oficiales? Tenemos 7 homicidios en promedio todos los días. Por hacer un corte, en 10 años, de 2015 a 2025, mayo de 2025, han asesinado más de 26,000 niños y niñas. En la administración de López Obrador fueron más de 14,000, y en lo que va de la administración de la presidenta Claudia, más de 1,600. En promedio, 7 homicidios entre dolosos y culposos, o no intencionados. Pero lamentablemente, Pascal, y cuando hablamos de impunidad, no hay 26,000 personas detenidas, no hay 26,000 sentencias. Y es precisamente lo que tenemos que luchar para evitar que se siga a los niños y niñas usándolos con la garantía de que no pasa nada. Sabemos que hay una gran impunidad en México, que prácticamente 98 de cada 100 delitos pues no termina en una sentencia, pero ¿ese porcentaje es igual en el caso de los niños o es mayor? Incluso puede ser mayor, y específicamente incluso, Pascal, con delitos de violencia sexual, que pueden alcanzar casi el 99%. Tenemos desapariciones, más de 18,000 niños y niñas desaparecidos, fundamentalmente mujeres adolescentes, y lo que ustedes han estado cubriendo también en los últimos tiempos, un alto nivel de reclutamiento, adolescentes
los casos que hemos estado conociendo a nivel público, y que en todo ello vuelve a estar como base y como tema central la impunidad y la falta de acción de las autoridades. Bueno, con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Pues estoy todavía estremecido por esta noticia, la noticia de una mujer que debía 1,000 pesos y sus acreedores pues se llevaron a su hijo para garantizar que pagara esta deuda. Lo tuvieron cautivo 5 o 6 días, y cuando la madre por fin convenció a las autoridades de que fueran a buscarlo, pues se encontró que este niño estaba muerto y el cuerpo estaba en un costal. Yo la verdad no había escuchado nada tan terrible, Juan Martín, pero tú que das seguimiento frecuente a las historias de violencia en contra de la niñez, ¿te habías topado con alguna historia así? Sí, lamentablemente, como lo hice mención, no es el caso más reciente. De hecho, tenemos otro también en el Estado de México hace cerca de un mes. Una niña pequeñita fue asesinada por el padrastro y guardada o escondida en el sillón de la casa. Fue descubierta por los abuelos, y creo que en este sentido hay que recordar que estas prácticas de asesinar a niños pues es algo que se está generalizando, como hemos mencionado en los datos. Agregaría también en este caso, que es muy lamentable y que nos preocupa mucho, porque se está haciendo como literal una epidemia en términos de la violencia como epidemia de salud pública y también una epidemia criminal, es la crueldad. Porque de acuerdo a los testimonios de los vecinos de este domicilio, esta vecindad, estos días que estuvo el niño ahí con estas personas, desaparecido para su madre y para las autoridades, fue víctima de tortura, por lo que se ha estado recopilando de testimonios periodísticos. Esto obviamente nos habla de un nivel de crueldad. No solamente es retener al niño, que ya de por sí es un delito, privarlo de su libertad, sino el ejercicio de la tortura, y obviamente con lo que terminó con digamos, el asesinato, el homicidio de este pequeño. Y lo más preocupante, Pascal, y eso a mí también me estremece, es qué sucede en una vecindad, porque no estamos hablando de una casa, de un campo aislado, estamos hablando de una vecindad Sí, donde donde hay viven más mucha personas, ¿no? convivencia. Claro, ¿qué sucede en una vecindad que estás escuchando que torturan a un niño, que estás escuchando por días que está sucediendo algo ahí, que hay una madre que al parecer va varios días y que no dan parte a las autoridades, que no intervienen? Esto me parece que es muy preocupante, porque nos habla de un nivel de deshumanización, de pérdida de sensibilidad y obviamente de no participación de la comunidad, y esto me parece grave. Ya de por sí señalé las omisiones de las autoridades, pero que las propias vecinas y vecinos de este lugar, de esta vecindad, no intervinieran, esto tendría que alertarnos al nivel de insensibilidad e humanidad que estamos llegando. ¿Tú cómo leerías eso? Es decir, ¿qué dice de nuestros valores como sociedad? ¿Qué dice del tejido social? ¿Qué dice pues de la cultura cívica? ¿Qué dice como sociedad este hecho? La mejor explicación que encuentro, Pascal, es la que ha dado la antropóloga argentina Rita Segato, que ya lo haya definido como la pedagogía de la crueldad. Estamos tan normalizados y acostumbrados a que todas las mañanas conocemos a través de los medios de comunicación una masacre, una mutilación, otro asesinato. Estamos ya tan acostumbrados que hemos perdido sensibilidad socialmente. Por otra parte, también, y esto es un efecto muy inmediato del confinamiento, el largo confinamiento, se redujo nuestra socialización y nuestro intercambio con las personas. Hablamos menos con las personas, esto es una evidencia. La Organización Mundial de la Salud ha alertado de una epidemia de soledad y aislamiento, particularmente en hombres jóvenes. Entonces, hay varios factores que cruzan, y creo que otro componente fuerte es que no hay a quien pedir apoyo. No es secreto, ustedes lo han documentado también en muchos otros casos de reportes de vecinos al sistema DIF cuando hay este tipo de agresiones a niños y niñas, y generalmente no pasa nada. Entonces, hay un conjunto de factores, pero colocaría el énfasis en esta pedagogía de la crueldad, de cómo estamos tan normalizados en un país donde el éxito de una estrategia se mide en cuántos muertos. Esto es necropolítica y tenemos que cambiarlo. Tendríamos que hablar todos los días de la vida, de cuántos estudiantes se titulan,
cuántos niños y niñas están aprendiendo un nuevo instrumento musical, cuántas personas están siendo sentenciadas por violentar a niños y niñas. Estas son las cosas que tendríamos que estar como país, como sociedad, como gobierno buscando y no atrapados en una lógica de muerte que obviamente normaliza y ve que esto pareciera que es normal y que no me toca. Y creo que es parte de lo que tenemos que superar. Los niños y niñas son responsabilidad de todos, no son propiedad privada de las familias y obviamente como estas personas lo hicieron, se llevan la propiedad, el objeto de propiedad para reclamar una deuda. Aterrador, grotesco, pero sobre todo tenemos que evitar que lo normalicemos, Pascal. De repente, Juan Martín, hay asuntos, pues no quiero decir más triviales, pero bueno, a lo mejor sí es necesario decirlo. Hay cosas que escandalizan a la sociedad más que crímenes como este en contra de un niño, ¿no? Sí, mira, esto nosotros le llamamos a la cultura adultocéntrica, es decir, el mundo piensa desde su lógica y preocupación adulta, entonces es más importante la economía, más importante el señor Trump y otros temas, y los niños y niñas se siguen viendo como anexos de la familia, como responsabilidad incluso exclusivamente de las madres. Incluso, Y permíteme creo decirlo, que yo sé que a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero lo creo, incluso en un grado, en un escalón abajo de las mascotas. tal cual, y esto es doloroso, me sumo contigo, Pascal, a reconocerlo, pero incluso agregaría, y con todo el respeto, pero hay más preocupación por el árbol laureano, que incluso hasta se emitió en el diario, en la Gaceta de la Ciudad de México, y tú dices, fantástico, qué bueno que nos preocupemos por el árbol laureano, y Fernando asesinado de 5 años, así, en esa proporción, o las mascotas, o sea, los animales de compañía, sí creo que tenemos que recordar que cuando hablamos de esta cultura adultocéntrica, los niños son considerados inferiores, son considerados objeto de propiedad, objeto de protección e incluso objeto de deseo sexual, por eso es que tenemos un alto nivel de violencia sexual contra ellos. Y esto me parece buena noticia que nos indigne como país. Gracias, Pascal, por tu periodismo de infancia, por abrir estos espacios, porque no tenemos que acostumbrarnos que estos hechos sucedan y que no nos indignen. No, y conste, y estoy seguro que puedo hablar por ambos, no es que no nos preocupe la naturaleza, no es que no nos preocupen los animales y la violencia que se ejerce diariamente contra ellos, pero hay escalas que tendríamos que tener clara en nuestra convivencia social que yo creo que el crimen más grave, porque desgraciadamente pues tenemos que clasificar en nuestra propia axiología, por lo menos a mí me lo parece, pues este tipo de hechos, lo más grave es un crimen contra un niño. Y después podemos empezar a pensar en otros que no es que no sean graves, pero lo que más tendría que indignarnos como sociedad, es mi punto de vista, habrá quien no esté de acuerdo conmigo, pero es mi punto de vista, lo digo, yo creo que el crimen más grave que se comete en la sociedad es contra un niño. Tal cual, y además agregaría, Pascal, que no solamente es una axiología ética en términos personales que compartimos tú y yo, es un mandato legal. El artículo cuarto constitucional, párrafo 8, establece que toda acción de autoridad, así con ese énfasis, toda acción de autoridad debe de tener como principio y prioridad el interés superior de la niñez. No importa más el señor Trump, no importa más Pemex, no importa más que 36 millones de niños y niñas que están enfrentando una situación crítica, que además está establecido en ley el mecanismo de solución, que es el Sistema Nacional de Protección Integral, que no ha sesionado, Pascal. La presidenta no se ha sentado con los 32 gobernadores y gobernadoras para definir la política pública hacia niños y niñas, y es ahí donde tiene que estar la prioridad, además, reitero, de esta axiología ética Sí. que compartimos por mandato legal, por mandato constitucional. Gracias, Juan Martín, un fuerte abrazo. Gracias, Pascal, buen día. Una